En el inicio del proceso cualitativo tenemos, primero, planteamiento del problema, segundo, revisión de la literatura, tercero, surgimiento de las hipótesis e inmersiones en el campo, cuarto, muestreo en la investigación cualitativa, quinto, recolección y análisis de datos cualitativos, sexto, diseño del proceso de investigación cualitativa y por último, el proceso de resultados cualitativos. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva en un ambiente natural y una relación con su contexto. El planteamiento cualitativo comprende el propósito y los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación y la visibilidad, una exploración de la diferencia en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. En conclusión a esto, los planteamientos cualitativos son abiertos expansivos fundamentados en la inclusión y la experiencia que se aplican a un número menor de casos. En estos estudios cualitativos, la hipótesis adquiere un papel distinto al que tienen en investigaciones cuantitativas, ya que normalmente no se establecen antes de ingresar al ambiente y recolectar los datos. Durante el proceso de investigación se genera una hipótesis de trabajo que se analiza y así se dan uno de los resultados de los estudios. A continuación, se les mostrará un mapa conceptual simplificando los pasos. En conclusión a esto, los planteamientos cualitativos son abiertos expansivos fundamentados en la inclusión y la experiencia que se aplican a un número menor de casos. En estos estudios cualitativos, la hipótesis adquiere un papel distinto al que tienen en investigaciones cuantitativas, ya que normalmente no se establecen antes de ingresar al ambiente y recolectar los datos. Durante el proceso de investigación se genera una hipótesis de trabajo que se analiza y así se dan uno de los resultados de los estudios. A continuación se les mostrará un mapa simplificando los pasos. En conclusión, muestra en la investigación cualitativa. Se guía por uno o varios propósitos. Se determina durante o después de la inmersión inicial. Se puede ajustar en cualquier momento del estudio. No es probabilística y no busca generalizar resultados. Busca tipo de casos o unidades de análisis que se encuentran en el ambiente o contexto. Su número se define a partir de naturaleza del fenómeno, capacidad de recolección y análisis, saturación de categorías y entendimiento del fenómeno. Sus tipos son de voluntarios, de expertos, de caso tipo, por cuotas orientadas a la investigación cualitativa, homogéneas, en cadena o por redes, de casos extremos, confirmativas, etc. Después de la inmersión inicial, la muestra inicial. Las primeras acciones para elegir las muestras ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. Su objetivo es seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de este. Entender detalles, significados, actores y información. Su técnica de muestreo es con el propósito definido y acorde con la evaluación de los acontecimientos. Los tipos de muestreo que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización de términos de probabilidades. También se le conoce guiadas por uno o varios propósitos.
La elección de los elementos de razones relacionadas con las características de las investigaciones. Los tipos de muestreo que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización de términos de probabilidades. También se le conoce guiadas por uno o varios propósitos. La elección de los elementos dependen de razones relacionadas con las características de las investigaciones. Los tipos de muestreas son la muestra participantes voluntarios. La persona se propone como participante en el estudio o responde a una invitación. Estas muestras se usan en estudios experimentales de laboratorio, pero también en investigaciones cualitativas. La muestra de expertos. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y en exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. En estas son comunes cuando se pretende mejorar un proceso industrial o de calidad. Muestra de caso tipo. Se utiliza en estudios cualitativos exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. La muestra por cuotas. Se utiliza en estudios de opinión y mercadotecnia. Las muestras orientadas a la investigación cualitativa son muestras diversas o de máxima variación. Son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado. Muestras homogéneas. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios con un grupo social. Muestras en cadenas o por redes. En este caso se identifican participantes claves y se agregan a la muestra. Muestra de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando se evalúa características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad y de propósitos. Muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuna se presentan ante el investigador justo cuando se necesita, como por ejemplo, una conversación nacional de Alcohólicos Anónimos, justo cuando conducimos un estudio sobre las consecuencias del anónimo en la familia. Muestras teóricas o conceptuales. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede mostrar casos que contribuyen a formular la teoría. Muestras confirmativas. La finalidad de esta muestra es sumar nuevos casos cuando en las analizadas se apuntan en diferentes direcciones. Muestras de casos sumamente importantes o críticas para el problema analizado. Muestras por convivencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a las cuales tenemos acceso. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue? Lo que le sigue después de tener la muestra es la recolección y análisis de los datos cualitativos. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, estamos recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. Muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas. Desde luego, no siempre la muestra inicial cambia, así que, aunque veremos los temas pertinentes a la recolección y análisis uno por uno, no debemos olvidar la naturaleza del proceso cualitativo, la cual se representa en la siguiente figura. En la figura se pretende mostrar el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos, con el método de las entrevistas, pero pudieron ser secciones en grupo, revisión de documentos o de artefactos, observaciones u otro método para recabar información.
Aquí se recogen datos en la muestra inicial de una unidad de análisis o caso y se analizan. Simultáneamente se evalúa si la unidad es apropiada de acuerdo con el planteamiento del problema y la definición de la muestra inicial. Se recolectan datos de una segunda unidad y se analizan. Se vuelven a considerar si esta unidad es adecuada. Del mismo modo, se obtienen datos de una tercera unidad y se analizan, y así sucesivamente. En tales actividades, la muestra inicial puede o no modificarse. Por ejemplo, mantenerse las unidades, cambiar por otras, agregar nuevos tipos, etc. Incluso el planteamiento está sujeto a cambios. Tenemos como primer ítem la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el enfoque cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad en las propias formas de expresión de cada uno. Al tratarse de los seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. Esta clase de datos es muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del comportamiento humano. Asimismo, no se reducen solo a números para ser analizados estadísticamente, pues aunque a veces sí se afectan conteos, no está el fin de los estudios cualitativos. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Aunque se piensa que son varios los instrumentos, como las entrevistas o los grupos de enfoque, lo cual es parcialmente cierto, la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamentales del proceso cualitativo es el propio investigador. El investigador es quien, mediante sus diversos métodos o técnicas, recoge los datos, ya que es el quien los observa, los entrevista, es el que revisa los documentos, conduce secciones, etc. El investigador no solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. Por otro lado, en la indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc. Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con este, pero también en captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno estudiado. Tenemos como tercer ítem el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivas con ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debe considerar qué papel adopta, en qué condiciones lo hace e irse acoplándose a las circunstancias. Desde luego, toma una postura reflexiva y procura minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudiera ejercer sobre sus creencias, fundamentos o experiencias de vida
asociadas con el problema de estudio. Se trata de que no interfieran en la recolección de los datos para obtener la información de los individuos tal como la revelan. Tenemos como tercer ítem la observación cualitativa, que no es mera contemplación, o sea, sentarse a ver el mundo y tomar notas, sino que además implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Tenemos como cuarto ítem los formatos de observación. Durante la observación, en la inmersión inicial, podemos o no utilizar un formato. A veces puede ser tan simple como una hoja dividida en dos. De un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. Tenemos como quinto ítem las entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, en este caso el entrevistador, y otra que el entrevistado, u otras, que son los entrevistados. En este último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Regularmente, en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Tenemos como último ítem los documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Estos nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente, la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Les sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etc. Análisis de los datos cualitativos. En el proceso cuantitativo, primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren primeramente en paralelo. Además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros le proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narración de los participantes, las cuales pueden ser visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales, no verbales, además de las narraciones del investigador. Los propósitos esenciales del análisis cualitativo son explorar los datos, imponerles una estructura, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, describir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, comprender en profundidad el texto que rodea los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible, generar una categoría fundamental de los datos. Este análisis tiene unas características. Una que es un proceso eléctrico y sistemático más no rígido, y otra que es una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis. La constituyen las impresiones, las percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores.
Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial. Durante la inmersión, el investigador realiza diversas observaciones del ambiente, las cuales anota junto con sus impresiones en la bitácora de campo. Asimismo, el investigador practica con integrantes del ambiente, recaba documentos y otros materiales y, en fin, realiza diversas actividades para comenzar a responder al planteamiento de su problema de investigación. Reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda. Este proceso reflexivo se mantiene conforme y se recolectan más datos. Las observaciones se van enfocando para responder al planteamiento, las prácticas son cada vez más dirigidas y las anotaciones más completas. Análisis detallado de los datos. Obtuvimos los datos mediante diversas fuentes y hemos realizado reflexiones y análisis elementales. Tenemos un primer sentido de entendimiento y seguimos generando datos. Generar hipótesis, explicaciones y teorías. Con base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías, comenzamos a interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio, así como a generar teoría. Para complementar idealmente el ciclo de análisis cualitativo debemos producir un sistema de clasificación y presentar temas y teorías. Con la finalidad de identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar interpretaciones de estos, las cuales emergen de manera consistente con resultados a los esquemas iniciales de categorización y las unidades. Es una labor de encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas y podemos apoyarnos en diversas herramientas para visualizar tales relaciones. ¿Cuándo debemos dejar de recolectar análisis de datos? Son dos los indicadores fundamentales. Primero, cuando se han saturado las categorías y encontramos información novedosa. 2. En el momento en que hayamos respondido al planteamiento del problema y generado un entendimiento sobre el fenómeno. Rigor en la investigación cualitativa. Durante toda la indagación cualitativa pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. Para esto nos basamos en unos ítems, como lo son: el primero, dependencia. Esta es una especie de confiabilidad cualitativa. Según los autores Guba y Lincoln, lo denominaron como una consistencia lógica. Algunos autores señalan unas recomendaciones para alcanzar esta dependencia, y es el evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la coherencia de los datos, el no establecer conclusiones antes de que los datos sean considerados y analizados y se alcance la saturación. Cuando no hay una dependencia lógica se nota, porque en las entrevistas en los resultados se ve que en unos profundiza y en otros no. A ciertos participantes se les hace una sola pregunta y a otros se les hace más de una pregunta. Otro ítem es la credibilidad. También se le llama máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Las amenazas a esta validez son la reactividad, lo que significa que es las distorsiones que puede ocasionar la presencia de los investigadores en el campo o en el ambiente, que los investigadores ignoren o minimicen datos que apoyen sus propias creencias o conclusiones, o que estos reporten sucesos que no ocurrieron, o también que olviden detalles, que sus descripciones no digan lo que verdaderamente sucedió. Una medida para optar para incrementar la credibilidad es el introducir una auditoría externa. El auditor revisa y evalúa procedimientos. Los investigadores, conjuntamente con el auditor externo, revisan y evalúan los dictámenes. La transferencia. Esta se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos, es decir, no generalizar los resultados a una población más amplia.
El planteamiento del problema siempre presente. En todo proceso de análisis debemos tener en mente el planteamiento original de la investigación, con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Los diseños de investigación cualitativo. Un apunte previo. Cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño. Esto quiere decir que no hay investigaciones cualitativas iguales, sino que las investigaciones cualitativas están sujetas a las condiciones de cada contexto en particular. El diseño, al igual que la muestra, el análisis y la recolección de datos, va surgiendo desde el planteamiento de problema, ya después sufre modificaciones. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Los más comunes y recientes principales son teoría fundamental, diseño etnográfico, diseño narrativos, diseño fenomenológicos, diseño de investigación, acción y estudios de casos cualitativos. ¿Qué criterios seguimos para elegir el diseño o abordaje a utilizar? La elección de diseños cualitativos depende ante todo del planteamiento de problema, preguntas de investigación cualitativas, diseños cualitativos e información que se obtiene al implementarlos. También los investigadores seleccionan diseños cualitativos dependiendo de qué tan familiares sean los usuarios y sus experiencias previas con los diferentes abordajes. Las características esenciales de tales diseños. Diseños de teoría fundamentadas. La teoría fundamentada es un diseño y un producto. El investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacción que se aplican a un contexto concreto y desde perspectiva de diversos participantes. El diseño sistemático. Este diseño resalta de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Cobbin-Strauss. Diseño emergente. Este diseño o concepción surgió como una consideración de láser del estudio de Strauss y procedimientos para la generación de categorías, y señaló que el Emerson, que pide su procedimiento, modelo o esquema fundamentado en una categoría central, es una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más que construirla. Diseño etnográfico. Pretenden explorar y examinar, entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. Cabe señalar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo problema de investigación y comparten diversas similitudes. Por ejemplo, en todos se observa, se recaban narrativas, se efectúa codificación, se generan categorías emergentes y se vinculan entre sí, producir entendimiento y teoría. De hecho, una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño. Lo que los diferencia es el marco de referencia, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resultante al final del estudio. El reporte de resultados del proceso cualitativo. Pueden adquirir los mismos tipos y contextos que los reportes cuantitativos. Se diferencian en que son más flexibles y que se desarrollan mediante una forma y esquemas narrativos. El reporte cualitativo es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo detalle. Las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vivido, fresco y natural. El estilo es más personal y se puede redactar en primera persona. Se redactan en tiempo pasado. Conviene la utilización de diccionarios. Se recomienda la utilización de ejemplos, anécdotas, metáforas y analogías.
Estructuras del reporte cualitativo. Cada reporte es diferente, pero los elementos más comunes son: portada, que comprenden título de la investigación, nombre del autor, afiliación institucional, nombre de la organización, fecha y lugar. Índices conllevan a contenidos, tablas y figuras. El resumen debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. Cuerpo del documento. Introducción. Incluye los antecedentes, planteamiento del problema, contenido de la investigación, limitaciones. Debe comentar la utilidad del estudio para el campo profesional. Revisión de la literatura. No es tan intensiva como en una investigación cuantitativa. Se utilizan nuestros resultados con lo de las investigaciones previas. No es un sentido predictivo, sino que se constatan ideas, conceptos emergentes y prácticas. Método. Describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye contexto, ambiente o escenario, muestra o participantes, diseños o abordaje, procedimientos. Análisis y resultado. Debe aclararse cómo fue el proceso de codificación, 3 aspectos vitales: descripción narrativa, el soporte de categorías y elementos gráficos. Discusión. Se derivan conclusiones, explicitan recomendaciones para otras investigaciones, evalúan las implicaciones de la investigación, se establece cómo se respondieron las preguntas y el cumplimiento o no de objetivos, discuten resultados inesperados. Referencias o bibliografía. Son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos. Apéndices. Resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte. Revisión y evaluación del reporte. Es conveniente que se vea revisado por los participantes. Ellos tienen que validar los resultados y las conclusiones, indicar si el documento se refleja lo que verdaderamente ellos desean comunicar. El reporte del diseño de investigación. En estos casos se elaboran más de un reporte de resultados, uno basado en la recolección de los datos sobre el problema y otros con los resultados de la implementación de un plan o solución.